¿Qué tal, dibúgrafos? Gente que le gusta el hiperrealismo y que quiere aprender cada día un poquito más acerca de esta arte del detalle y de que todo esté en su sitio bien colocado, el mínimo detalle en el dibujo. Pues bienvenido a este canal. Si eres nuevo y no te habías topado con estos vídeos ni este canal, pues bienvenido. Espero que este tutorial te guste y que te suscribas al canal y que le eches un vistazo a los otros, porque creo que si eres amante del hiperrealismo, este canal te puede ayudar o interesar. Así que nada, bienvenidos a los nuevos y a todos los que estamos cada semana pendientes de los vídeos, de los directos y de todo lo que hacemos en el canal y en las redes sociales. Que si no las has visto en las redes sociales, imagino que sí, las tienes en el banner, en la descripción del vídeo y aquí. Aquí las tienes todas, así que nada, Instagram, que en Instagram hacemos mucho spoiler, compartimos los adelantos de los dibujos que vamos a subir la siguiente semana, lo que estamos haciendo en Patreon, que si tampoco sabes de Patreon, te dejo el enlace aquí para que veas qué nivel se acomoda más a tus necesidades. Y tenemos uno para las clases de hiperrealismos online los miércoles a las 10:30 de la noche. Que es un lujazo, chicos, la verdad, compartir con ustedes y ir avanzando en todo lo que es el dibujo. Pues hoy vamos a traer, siempre tenemos un protagonista, siempre tenemos una herramienta que es la que manda en el dibujo o en el tutorial que vamos a subir. Pues hoy tenemos al bisturí de arte, esta herramienta que parece pues muy sencilla, que solamente es un bisturí, pero que nos da un lujo de detalles y un efecto y un acabado, ya no tan solo en el cabello, sino en muchas áreas, como en el vídeo anterior de Jack Sparrow, que si no lo has visto, aquí lo tienes, y hoy seguimos con el proyecto de Jack Sparrow, y esta vez vamos a dibujar las rastas, el cabello y todos esos detalles que tiene Jack en la imagen que te he dejado aquí, y en la descripción del vídeo tienes también la imagen de referencia. Es una pasada el nivel de detalle que tiene en el cabello, y hoy vamos a hacer rastas y un cabello liso y ondeado, y tiene una variedad y de tonos increíble como para que nos podamos lucir en detalles y en lograr un cabello hiperrealista excelente. Sé que he subido muchos cabellos de hiperrealismo, sé que inclusive de Jack hemos hecho una parte en directo, pero hoy quiero detallárselos, explicado paso a paso todo el proceso de realización de esta parte del cabello, integrada con un fondo que ya verás. Bueno, si has visto la miniatura has visto el fondo, que es un lujazo de fondo. Y nada, chicos, un beso grande, se les quiere muchísimo. Mírense el tutorial hasta el final, y si te ha gustado regálame un like y suscríbete al canal para que no te pierdas ni este ni los siguientes vídeos que subiremos aquí en el canal. Ahora sí me despido. Recuerden estar atentos porque tendremos una segunda parte del unboxing de materiales, y esta vez con unos lápices que tenía muchos deseos de tener y que quiero estrenar con ustedes en un proyecto, pero vamos, que sea un escándalo. Así que nada, ya se los presentaré. Estoy muy ilusionada. Hay pocos tutoriales en los canales con estos lápices y yo se los traigo, porque en este canal te lo contamos absolutamente todo. Ahora sí me despido porque saben que me cuesta mucho despedirme, y les dejo con el tutorial de cómo dibujar cabello hiperrealista paso a paso con esta señora que está aquí. Chao, 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 chao. Bueno, lo primero que vamos a hacer, como la base del fondo es un amarillo, el mismo que utilicé para realizar el fondo, pues lo voy a aplicar con muy poca presión, no mucha, porque es una base, no es el color que va a predominar, aunque sí es bastante intenso. Y lo voy a repartir uniformemente, como veis, por toda la zona base del cabello. Luego con este, que es el 188, pues con este hacemos lo mismo. Lo voy a aplicar poquito a poco, con muy poca presión, con un 20% de presión, no mucho más que eso. Igual, por todo el área del cabello que les voy a mostrar. Más adelante también haremos algunas rastas, plumaje que tiene plumas en el cabello, para que vean todo el proceso. Este verde nos va a ayudar a integrarnos junto con el fondo. ¿Por qué? Porque por esta parte tenemos cabello, pero un cabello suelto, donde se ve un poquito ese resplandor y ese fondo detrás. Entonces le vamos a aplicar también este verde, como ve, para integrarlo hacia el fondo, y que todo sea, ¿veis? Como ya lo vamos integrando poquito a poco.
Vamos a acelerar el proceso porque si no tardaríamos muchísimo. Y los regamos aquí por todo el área. Luego este sepia, lo que me va quedando del sepia, que luego lo repondremos, pues igual, con muy poquita presión, incluso menos que las capas anteriores, le voy a poner por acá el dar sepia, un poquito por aquí, para allá, poniendo más densa todo el área para poder utilizar el bisturí de arte, que es la herramienta. Aquí ya le vamos marcando también todas las zonas más oscuras de las que son un poquito más claras, para que el efecto quede pues lo mejor posible. Les decía que tenía que quedar bien denso todo, así que sellamos un poco más, hacemos estos cabellitos sueltos por aquí, alguno más hacia acá. ¿Veis que se ve el fondo en esta parte? El efecto está logrado. Más densidad por aquí, repetimos las capas un poquito, con el negro contrastamos y ahora sí, en tiempo real utilizamos un poco el bisturí de arte, que no es más que retirar color. ¿Veis? De esta manera, muy suavemente, depende del gramaje del papel con que estés trabajando. Así que vamos retirándolo. De esta forma. Si no les quita color de frente al bisturí, pues lo utilizamos con la parte de atrás. ¿Veis? Depende del área y de la posición con que cojas el bisturí, pues retira más o menos color. Voy mirando, por aquí tenemos alguno, lo hacemos también, mirando la imagen de referencia, así, para que el efecto pues quede realmente. Hay muchos tutoriales en el canal de cabello, este es uno más, que forma parte de los tutoriales que estamos subiendo de Jack Sparrow. Un poquito por acá. Miren el efecto que vamos creando poquito a poco. De esta manera. Aquí hace como una curvita, así que se la vamos a hacer. Algunas pausas breves mirando la imagen de referencia. Y tratando de que pues nos quede lo mejor posible. ¿Veis que no es más que retirar color poquito a poco? Muy suavemente. Mientras más apretemos, pues retiramos hasta la primera capa aplicada. Y con cuidado si están trabajando en un papel que no tenga mucho gramaje, porque podemos terminar pues arañando el papel. Un poquito más hacia aquí. He querido dejar esta parte en tiempo real para que vean realmente cómo uso la herramienta y cómo va quedando. Acá un poquillo más. Y vamos a acelerar un poquito el proceso, que es muy repetitivo en esta zona de aquí. Es como una rasta, es como una trenza bien enrollada. Y para que vean pues el efecto que vamos a lograr mezclando capas una tras otra, sellando bien todo el área. Ven que estamos sellando bien todo el área. Aquí contrastamos con los tonos oscuros, aplicamos un poquito más el negro, volvemos a sellar y luego veis el bisturí de arte de nuevo. Por acá, ¿veis? Más suavecito, ¿veis? Para que vean cómo va a quedar. Es un pelo enrollado y el efecto es importante porque nos va a dar realismo en el cabello. Ahora definimos esta trenza que está pegada al rostro. La marco primero las áreas con el negro, luego le doy una capa de verde, este lila un poco rojizo por aquí porque tiene como la iluminación del cabello ahí, un color rojo. Miren el efecto que vamos creando. Espero que este vídeo les sirva de ayuda. Recuerden que la imagen de referencia la tenéis en la descripción del vídeo. Un poquito de tiempo real para que vean cómo voy retirando el papel, del papel el color, para crear ese efecto.
que nos va a dar en la trenza. Retiro color por aquí también, hacia acá, y contrastamos un pelín más. Esto es una parte muy repetitiva también, ¿eh? Por eso lo vamos a hacer en cámara pues un poquitico más rápida. Vamos aplicando capas igualmente. Ya esta parte de acá con un marroncito un poco más claro va oscureciendo un poquito el cabello. Esa pluma que ven que le cuelga del cabello la haremos también como parte de este tutorial del dibujo de Jack Sparrow. Y les estoy dejando toda la mezcla de tonos, todas las mezclas de capas aplicadas una tras otra para que vean el proceso de creación de un cabello. Aquí marcamos ya las zonas más oscuras de las más claras. Contrastamos con los negros y los oscuros, en este caso el sepia. Algún cabellito más suelto por aquí. Nos tiene que quedar una capa bien densa. Recuerden que vamos a retirar color después de haberlas aplicado con el bisturí de arte. Todo este proceso es de esta manera. Contrastamos un poquito más con el lápiz negro. Y ahora vamos a la pluma. Lo primero que hago es separarla del resto del fondo para definir bien dónde comienza y dónde termina. Contrasto toda el área. Doy una capa de tono piel porque siento que debajo debe haberla un marrón bien clarito, cremoso, otro un poquitico más contrastado pero igual de claro, un rojizo mirando los tonos de la pluma. Ven que no estoy dejando las partes claras ni nada, estoy haciendo igual que el resto del cabello, una zona compacta y densa. Hacemos así, definimos dónde empieza, dónde termina. Y ahora con el bisturí de arte, pues creamos ese efecto. ¿Veis? Aquí es increíble. Pues esta parte la he querido hacer en tiempo real. Espero que les guste. Porque vamos a dibujar una rasta, o dos, o tres. Aplicamos un tono de piel medio, que es una tonalidad que veo integrada en esta parte del cabello, en forma de zigzag, así como si estuviéramos enredando o haciendo un garabato, pues de la misma forma cada una de las capas. A diferencia del resto del cabello que lo hemos hecho uniformemente de forma circular, bien aplicado, pues en esta zona vamos así. ¿Veis? Como enredando todo el área. Lo mismo enredando el cabello, pues enredando los lápices hasta formar esto que estamos viendo. Así vamos a hacerlo capa tras capa. En este caso esta que vamos a aplicar, que es el marrón. Luego con este tono sepia ya vamos diciéndole dónde son las zonas más oscuras para que haga volumen y se vea pues más real. Aplicamos bien, contrastamos los bordes. Igual tiene que sellar un poquito porque también trabajaremos en esta parte con el bisturí de arte. Contrastamos un poco más con el negro ya estas zonas. Hacemos lo mismo con la de al lado. Veis que es el mismo proceso, lo único que la de al lado, al estar más tirada hacia el fondo, pues le di una capa de naranja para que resaltara un poquito más ese tono, porque cuando hagamos el fondo, que hay gran iluminación de ese tono, pues se vea bien. Ahora con el bisturí de arte hacemos algunos detallitos, retirando color, pelitos sueltos. Y lo mismo, esta es más rubia, pues le doy una capa de amarillo de base. Luego la del tono piel. Pero esto no es una rasta, eso es como un cabello enredado, muy enredado, que más abajo estará atado, así que lo compartiré también. Yo voy a hacer dos partes del cabello de Jack Sparrow. Es que es muy diferente en cada área y creo que podemos conseguir muchas formas de hacer cabello en este proyecto. Soltamos algunos cabellitos sueltos por aquí.
Y lo mismo, enredamos, ¿veis el proceso? Enredamos de nuevo, así capa tras capa, un poquitico más de naranja en esta área. Volvemos con el sepia. Chicos, aquí aceleramos un poquito más el proceso para que vean cómo se realiza y espero que el tutorial les sirva muchísimo. Nos vemos en siguientes vídeos acerca de cabello que son interesantes y alguno más en tiempo real que creo que les va a gustar muchísimo. Les dejo la imagen como va de momento. Un beso grande y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.